Muchísimas gracias y hablamos de esta jornada en donde nos permitimos un poco usar otro tipo de indumentaria por la temperatura, tiempos cambiantes, y esto ineludiblemente nos hace pensar en los cambios de tiempo y la incidencia en nuestra salud. Y es por ello que la médica alergista Cecilia Cavallo me acompaña siempre hablando de estos temas, porque es importante reflexionar y hacernos cargo de los métodos de prevención. Bien, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, esta época que empieza el cambio de tiempo, que suelen aumentar los cuadros virales y sobre todo también las alergias, es importante tener en cuenta qué medidas podemos nosotros ayudar a acompañar este cambio climático, teniendo en cuenta cada paciente en particular. Pero sí es importante tener siempre un abrigo a la mañana cuando sale, porque los cambios climáticos suelen estar de temperaturas más bajas y posteriormente todavía hace calor, hay humedad, uno no sabe cómo salir. Entonces esto de siempre tener un abrigo a mano, cuando empieza a hacer calor, tener ropa más ligera y como capas de cebolla, yo siempre digo, teniendo. Si uno transpira, tener siempre una muda de ropa para poder cambiarse, sobre todo cuando hace deporte, y tener en cuenta la prevención, sobre todo lo que es la vacunación antigripal en esta época del año, que va a empezar ahora la campaña, porque ahora es cuando estos cambios climáticos aumentan los procesos virales, que en el paciente alérgico a veces pueden confundir, es una alergia, es una gripe. Tener en cuenta qué síntomas nos pueden a nosotros guiar y hacer como un tratamiento acompañado. Como por ejemplo, ¿cuándo detectar? Porque generalmente dicen, es alergia, pero lo cierto es que no lo sabemos. Claro, y muchas veces los rinovirus actúan como cuadros de alergia. Generalmente lo que siempre uno dice es que el paciente que es alérgico ya se conoce y empieza el cambio de tiempo y el mismo papá nos dice, empezó a cambiar el tiempo, hay humedad, mi hijo empezó con los estornudos, la congestión, la rinorrea, que es el agua transparente que cae de la nariz. Cuando son por etapas y episodios más largos que empiezan en primavera o en otoño y uno ya sabe que tiene antecedentes de alergia, uno lo atribuye a su alergia. Entonces usa su medicación de rescate o en el caso de estar en tratamiento con el especialista, usar su medicación habitual. ¿Cómo yo puedo diferenciar de un cuadro gripal? Es que muchas veces los rinovirus generan síntomas agudos de uno de lo bien que estaba, tomó frío, hubo un cambio de tiempo, se desabrigó y comienza con dolor de garganta, acompañado de rinorrea, congestión nasal, y es algo más súbito, es como de un día para el otro. Y suele durar entre 4 o 5 días, puede durar hasta una semana y luego se autolimita. En cambio, el paciente alérgico persiste 1, 2 semanas, 3 semanas o lo que va el tiempo, digamos, va acompañando. No suelen ir acompañados de fiebre los cuadros alérgicos, por eso siempre que haya fiebre, uno, sobre todo en pediatría, pensar y consultar porque puede ser un cuadro viral que esté asociado a su alergia de base y suelen autolimitarse. Son procesos que como comienzan, digamos, finalizan de 4 o 5 días de evolución, que generalmente uno lo trata con medicaciones de tratamiento sintomático, no son necesario uso de antibióticos ni nada, y siempre controlando el cuadro. Y lo mismo el moco, el paciente alérgico siempre tiene una característica que es el moco transparente o agüita, o como clara de huevo que suele decir el paciente, pero ese moco cuando ya cambia la característica, es más verdoso, va acompañado de decaimiento general, dolor de cuerpo, que uno ya ve que no, muchas veces ahí hay que pensar porque seguramente hay algún virus dando vuelta y suele ser el diagnóstico. ¿Métodos de prevención? Bueno, la vacunación ante todo, en esta época del año hay que vacunarse los pacientes de riesgo, mayores de 65, pacientes con asma, pacientes con antecedentes de enfermedades alérgicas o inmunodeficiencias. Es importante la vacunación antigripal todos los años, la vacuna de la neumonía también, sobre todo en los pacientes asmáticos, que hoy por suerte tenemos un esquema que es muy simple y con 2 dosis ya uno tiene la inmunidad a largo plazo, sobre todo en adultos, pero siempre chequear el carnet de vacunación, lo que es alimentación saludable, el paciente alérgico tener su medicación de rescate y a la población en general ventilar los espacios, siempre tener en cuenta cuando uno está enfermo o con síntomas que pueden ser alergia o gripe, no compartir mate, volvemos un poco a la pandemia, ventilar los lugares y sobre todo el hecho de
poder registrarse, porque muchas veces uno no sabe que estaba engripado y tomó mate, compartió y ahí contagia. Entonces siempre lo que es medidas de control ambiental son muy importantes y salir siempre con un abrigo. Entonces en estos cambios poder regular la temperatura y sobre todo el paciente alérgico que muchas veces predispone más en esta época del año. Mito o realidad, andar descalzo te enferma a los niños. ¿Y la moto qué tanto tiene que ver? ¿Por dónde el aire por la boca? ¿Ahí te enferma o no? Bueno, muy buenas preguntas y son preguntas del consultorio. Mito o realidad el andar descalzo. A ver, hoy sabemos que también hay una teoría que es la hipótesis de la higiene, que los chicos donde más están expuestos a la naturaleza, al aire libre y más contacto tienen con la naturaleza, mejores defensas tenemos. Pero si hace frío, hay temperaturas bajas, el hecho de estar descalzo, las temperaturas, generalmente los extremidades, tanto cabeza, orejas, manos o pie, son los que perciben estos cambios de temperatura. Entonces, si hace frío de noche porque baja la temperatura y yo duermo descalzo, muchas veces el frío puede ser un gatillante, sobre todo de enfermarse o resfriarse más. Pero si estamos en una temperatura agradable y uno está descalzo, no pasaría nada. Eso también es como que uno tiene que tratar de autorregular, pero sí hay mucho mito y también mucha realidad de que es importante estar adecuado en la vestimenta. También puede estar calzado pero transpirado y eso tampoco ayuda. Claro. Sobre todo en los niños. Entonces siempre importante cambiar las medias, sobre todo si se transpiran. Y en cuanto a la moto, lo que genera sobre todo es el choque con la velocidad del aire frío en contacto directo con la nariz. Porque nosotros tenemos una función que es, la nariz tiene una función que es calentar el aire para que ese aire entre caliente y no genere estos síntomas. El paciente alérgico, ese cambio de temperatura muchas veces no puede regularlo porque no está funcionando bien su sistema, digamos, inmunológico de la mucosa y no cambia los cambios de temperatura, que le puede pasar con la moto o cuando va de un lugar frío a un lugar caliente o por aire acondicionado o cuando sale de golpe. Entonces siempre lo que se trata es que haya cambios no tan bruscos, el casco no solo por protegernos de seguridad vial, sino que también ayuda a que el impacto del aire frío no vaya directo hacia la cara y eso también mejora nuestra calidad aérea y sobre todo cómo ingresa el aire. Y si no, en el caso de poder tener algún tapaboca, nos ayuda mucho el aire frío con el choque directo en la fosa nasal. Bien. Bueno, muy completo todo. Muchísimas gracias como siempre. No, por favor, gracias a ustedes y a cuidarse en este otoño. Y a consultar a profesionales. Sí, siempre no automedicarse, consultar con el clínico, el pediatra, el médico que tiene de cabecera y hacer un tratamiento adecuado y siempre previniendo, que es la forma mejor de curarnos. Ella siempre nos asesora, es nuestra médica de cabecera para los niños, para los adultos y para tomar conciencia que tan importante es considerar abrigarse muy bien en días como hoy. Adelante ustedes. Gracias, Barbie, por toda la información. Le agradecemos también a la médica alergista las recomendaciones, muy útil.